Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que nos acompañan. El Salmo 133 en el verso 1 dice: qué bueno es habitar juntos los hermanos en armonía. Y en el verso 3 dice: porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Está haciendo calor afuera, pero aquí estamos muy confortables, gracias a nuestro Dios. Hermanos, hoy vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar algunas de las muchas promesas que Dios tiene para sus hijos. Promesas que nuestro Dios nos ha prometido a nosotros bendecirnos, darnos bendición, si nosotros obedecemos sus mandamientos, somos fieles a su palabra. Yo les invito juntos a que busquemos el Salmo capítulo 91. El Salmo capítulo 91 es un salmo muy conocido que yo lo he visto en muchos hogares. Llega usted a algún hogar y es muy usual que usted mire la Biblia abierta en el Salmo capítulo 91. El Salmo capítulo 91 es un salmo muy bonito que nos anima y nos gusta a todos. Son unas palabras muy confortables en los tiempos difíciles. Salmo 91, capítulo 1, si usted lo tiene, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Las primeras palabras dice el que habita. Usted y yo, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra residencia, ahí habitamos, y algunos decimos ahí vivimos. Ese es nuestro hogar. Y tal vez visitemos a nuestra familia en otra casa, en otro hogar, en otra residencia, pero nosotros no habitamos ahí. Nuestro Dios dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Pero qué es habitar al abrigo del Altísimo? Así como usted y yo tenemos nuestro hogar donde en la noche descansamos, donde en el día si no trabajamos estamos ahí, donde vemos televisión, donde estudiamos, ahí es donde nosotros vivimos. Si usted y yo vivimos en la palabra de nuestro Dios y la obedecemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, entonces quiere decir que usted y yo habitamos al abrigo del Altísimo. ¿Y cuál es una de las promesas muy grandes que tiene nuestro Dios para el que habita al abrigo del Altísimo? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal vez usted ha visto en este tiempo de calor, que hace mucho calor. Hace como unas 2 semanas visitamos un río. Y había árboles, de esos árboles muy bonitos que tenían mucha sombra. Hacía mucho calor alrededor, pero uno quería estar cerca de la sombra de ese árbol, porque ese árbol nos daba confort, nos libraba de tanto calor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted y yo obedecemos los mandamientos de nuestro Dios, dice nuestro Dios que Él nos va a bendecir. Vamos nosotros a morar bajo su sombra. Pero para que usted y yo
creamos que eso es cierto. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer como hijos de Dios? Hebreos capítulo 11, verso 6 nos habla de la fe. Para eso usted y yo como hijos de Dios debemos de tener fe. Debemos nosotros de creer que del que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si usted y yo no creemos, entonces, hermanos, no va a ser posible. Hebreos el capítulo 11, el verso 6 dice así: pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Si usted y yo buscamos a nuestro Dios, debemos de creer que Él es galardonador, que Él nos va a bendecir a usted y a mí. De que si nosotros nos acercamos al camino de nuestro Dios y empezamos a aprender de su palabra y empezamos a aprender que tenemos que guardar sus mandamientos y comportarnos de acuerdo a como dice su palabra, entonces tendremos las bendiciones que nuestro Dios nos promete. Y una de ellas dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínese usted un mundo sin maldad. Imagínese usted un mundo donde no roban, donde su carro no lo van a molestar. Imagínese usted donde su residencia no le tiene que poner alarma. Imagínese usted donde puede andar tranquilo con su dinero y nadie lo va a robar. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que ese mundo ya existió? ¿Recuerdan ustedes la primera pareja, Adán y Eva? Ese es un ejemplo muy claro que mientras ellos obedecieron el mandamiento de nuestro Dios, que solamente era un solo mandamiento, nuestro Dios le dijo: de todos los árboles pueden comer, solamente de este no pueden comer. Y el tiempo que ellos obedecieron a nuestro Dios y al mandamiento, entonces habitaron al abrigo del Altísimo. Y ese tiempo moraron bajo la sombra del Omnipotente. Pero hoy estamos en un mundo caído, usted y yo. Hoy estamos en un mundo donde los años pasan muy rápido, donde vamos a tener problemas, donde vamos a tener necesidades, donde nos vamos a enfermar, donde tal vez tengamos que trabajar y trabajar y trabajar, y es muy difícil salir de nuestras deudas. Pero no todo es malas noticias. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a seguir leyendo el versículo número 2. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, ¿y qué? Y castillo mío. Usted y yo como hijos de Dios, nuestra esperanza, ¿quién es? Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza en nuestras enfermedades, en nuestros problemas. Él es nuestra esperanza. Y Él es también nuestro castillo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener fe y tenemos que creerle. Imagínese usted una pequeña ilustración. Con estas temperaturas más de 100 grados Fahrenheit allá afuera, que hubiera un grupo de personas
en el sol sudando mucho, mucho calor. Y que usted llegara y les dijera, ¿ven esa iglesia? Vamos adentro, tienen aire acondicionado. Las personas están hasta con saco y con corbata y no tienen calor. Tal vez esas personas dirían, no, no creo. Es muy probable que allá haya más calor que aquí porque está todo encerrado. Mejor nos quedamos aquí. Mas sin embargo, aquí estamos muy confortables. Nuestro Dios así está llamando a las personas a que se arrepientan de sus maldades y a que vengan a los caminos de nuestro Dios, porque aquí hay confort. Les decía que en el Salmo 133, por el verso 3, dice que aquí Jehová envía bendición y vida eterna. Las promesas de nuestro Dios. Génesis el capítulo 2, verso 16. Dice así, Génesis capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero en el verso 17 le dice estas palabras, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. La obediencia. Para usted y yo obtener las promesas de nuestro Dios en bendiciones, ¿qué necesitamos? Obediencia, obediencia y obediencia. Y con eso podemos terminar el sermón. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva? Desobedecieron. Y cuando desobedecieron, entonces nuestro Dios los sacó del huerto del Edén. Y los resultados, bueno, usted y yo ya lo sabemos, ya los tenemos en este tiempo. Pero hay buenas noticias, más adelante se las comparto. Vamos a leer el versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El verso 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Yo no sé cuántos de ustedes conocen las gallinas cuando tienen pollos chiquitos. Yo vengo de un pueblo pequeño donde teníamos bastantes gallinas ponedoras, y en ocasiones cuando las gallinas tenían sus pollitos, que no se le ocurriera a nadie agarrar un pollito. ¿Saben qué es lo que pasaba? Esa gallina se venía pero muy enojada y defendía con todo a sus pollitos. Y cuando estaba lloviendo muy fuerte, si usted no sabía, las plumas de las gallinas son impermeables. Tenía sus pollitos bajo sus alas y así estuviera lloviendo, no se mojaban, no les pasaba nada. Esa es una de las promesas de nuestro Dios para usted y para mí, que Él, así como la gallina cubre a sus pollitos bajo sus alas, así nos va a cubrir a usted y a mí, que somos sus hijos. Una gran promesa del Salmo 91. Y luego sigue diciendo en el verso 4, dice, escudo y adarga es su verdad. Anteriormente los escudos, casi siempre los soldados tenían a alguien, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes David y Goliat? Goliat tenía a alguien que le llevaba cargando su escudo. Cada soldado llevaba un escudo. Usted y yo, hoy en este tiempo,
nuestro escudo en contra de Satanás. ¿Sabe quién es? Es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Es una de las promesas que nuestro Dios nos tiene. ¿Para quién? Para el que habita al abrigo del Altísimo. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No debemos de tener miedo. El Hijo de Dios no debe de tener miedo por cosas que no tenemos control nosotros. ¿Saben ustedes lo que dice el Salmo capítulo 4, verso 8? Eso es lo que usted y yo en la noche, después de orar, debemos de sabernos esta parte de la Biblia, Salmos 4, verso 8, que dice: en paz me acostaré, y asimismo, ¿qué? Dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Hermanos y hermanas, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pero en mi casa, no en la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, debemos usted y yo de estar confiados de que nuestro Dios nos va a cuidar en cosas que usted y yo no tenemos control. En cosas que usted y yo tenemos control, tenemos que cuidarnos, hermanos. No podemos ir a lugares peligrosos y podemos dormirnos allá, o podemos dejar nuestro carro sin llave, debemos de cuidarnos, debemos de usar el sentido común. Pero en cosas que usted y yo no tenemos control, debemos de estar confiados que nuestro Dios va a cuidar de nosotros. No temerás al terror nocturno, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Por tu habitación. Decía en un principio, una habitación donde uno habita es donde uno vive, es donde uno reside. Y si usted y yo ponemos al Altísimo sobre nuestra habitación, tal vez usted diga: hermano, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo me levanto, lo primero que tengo que hacer es darle gracias a Dios porque yo tuve una noche agradable. Y eso lo dice el Salmo capítulo 3, el verso 5. En cuanto usted abre sus ojos y Dios le da la oportunidad de ver un nuevo día, el Salmo capítulo 3, el verso 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sostuvo. En cuanto despertamos y abrimos nuestros ojos, decimos: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Y después damos gracias a nuestro Dios, nos levantamos, nos aseamos, nos vamos al trabajo y con tiempo para no ir estresados ni peleando en el tráfico, y llegamos a nuestro trabajo y siempre en las manos de Dios. Estamos trabajando, pero siempre en las manos de Dios. Y si hay la oportunidad en la hora del lonche, porque en algunos trabajos no dejan que uno hable de las cosas de Dios con otras personas, háblele a alguien del amor de Dios. Háblele a alguien y dé buen testimonio. Nuestro Dios mira esas cosas. Y las demás personas van a mirar también que usted
gira todo alrededor de nuestro Dios. Llega en la tarde a su casa, descansa, ve las noticias, se va a dormir y nuevamente ora a nuestro Dios. Llega el día de ir a la iglesia donde va a convivir con los hermanos. Viene usted y aquí juntos oramos y le damos gracias a nuestro Dios. Eso es poner a nuestro Dios en nuestra residencia y en nuestro corazón. Eso es poner al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 11. Pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, ¿en qué? En todos tus caminos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se acuerdan o han tenido algún testimonio de que falta muy poco para que tengan un accidente grande? O en ocasiones Dios nos ha salvado de algo y nosotros ni cuenta nos damos. Dios a veces manda a sus ángeles que cuiden de nosotros. Yo les he contado, tengo muchos testimonios, pero uno de ellos que siempre está presente, manejaba yo una van de trabajo, y ya se les he contado antes, de esas vanes muy cargadas de material que no paran cuando usted pisa el freno rápido, no paran en muy corta distancia, tiene que tener una distancia un poco larga para que pueda, no queman llanta porque va muy cargada. Iba manejando yo por la carretera, estaba a punto de rebasar un camión grande. De pronto sonó el teléfono, y cuando el teléfono sonó tuve una distracción en lo del teléfono, bajé la velocidad y frené. Cuando yo frené, ese camión se fue a la derecha, volcó y aplastó 2 carros pequeños. Fue hace como unos 7 años por la carretera 59 y la carretera 610. Vi cómo nuestro Dios trabaja en ocasiones. Nosotros no nos damos cuenta. A veces pensamos que las cosas así pasan, pero nuestro Dios manda a sus ángeles, y esa es otra de las promesas que está en el Salmos capítulo 34, el verso 7. Salmo capítulo 34, verso 7. Dice así, dice: el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa. El ángel de Jehová está cerca. ¿De quién? De los que le temen. Y no solamente está cerca, ¿qué hace también? Los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es una de las promesas de nuestro Dios para sus hijos, para usted y para mí. Nuestro Dios nos cuida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 12: en las manos te llevarán para que tu pie, ¿qué? No tropiece en piedra. ¿Qué es tropezar en piedra? Si usted y yo conocemos las leyes de nuestro Dios nos dice cómo nosotros debemos de comportarnos. Por ejemplo, dice: no cuentes mentiras. Por ejemplo, dice: trata siempre, o no dice trata, ¿verdad? No, eso digo yo, trata. Dice no, sé siempre una persona correcta.
en lo que tú haces y lo que tú dices. Que si tú puedes, digas sí, que si no puedes, digas no. Tienes que ser siempre de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y el Hijo de Dios, que tiene la sabiduría de nuestro Dios, no tropieza en piedra. Dice un refrán en México, no sé, en otros países, que el inteligente ve la piedra y se va por otro lado, pero el que no es, tropieza en ella. El Hijo de Dios sabe por dónde caminar, porque nuestro Dios, a usted y a mí, nos da esa sabiduría. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido ¿qué? Mi nombre. Nuestro Dios nos pondrá en alto porque nosotros hemos conocido su nombre. El que habita al abrigo del Altísimo, el verso 15 dice, me invocará ¿y qué? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré ¿y qué? Y le glorificaré. Nuestro Dios estará con nosotros en la angustia. Les decía yo que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde hay guerras. Estamos en un mundo donde hay pandemias. Estamos en un mundo donde hay crisis económica. Estamos en un mundo donde hay mucha delincuencia. Estamos en un mundo donde hay muchas drogas y mejor no le sigo porque no termino. Estamos en un mundo caído. Pero nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, allá en Mateo el capítulo 18, los versos 18 al 20, allá en la gran comisión, cuando les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, al último les dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, aún no es el fin del mundo. No falta mucho porque vemos las señales y vemos lo que está aconteciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios han prometido y están con nosotros. Usted y yo que conocemos la palabra de Dios, ¿recuerdan ustedes a Daniel? Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Hermanos, no es fácil estar en un foso con unos leones hambrientos y todo el mundo sabía que la persona que ponían ahí en el foso de los leones, dice la palabra de Dios, que antes que llegara hasta abajo, ¿sabe qué pasaba? Los leones lo devoraban. Mas sin embargo, Daniel estaba sufriendo en el foso de los leones, pero ¿saben qué? Dios estaba con él. ¿Recuerdan ustedes a Jod? ¿Cuánto sufrió Jod? Pero Dios estaba con él. Hoy en día, usted y yo, tal vez en este momento no tengamos problemas, no tengamos necesidades, no tengamos enfermedades y gloria a Dios por ello, pero eso no quiere decir que no los vayamos a tener. Pero cuando los tengamos, las promesas de nuestro Dios, ¿qué es? Que Él va a estar con nosotros. Bendiciones y promesas para los hijos de nuestro Dios que obedecen sus mandamientos. Vale la pena, hermanos y hermanas, obedecer la palabra de Dios porque las bendiciones son grandes. Y una de las cosas que son
bendiciones para esta vida, que son para bien de nosotros. Yo les contaba en una ocasión que miré un comercial de televisión que siempre un niño de 5 años estaba haciendo mucho frío, era en el invierno, y se iba a la escuela sin suéter y su mamá le decía: mi hijo, tienes que ponerte el suéter, y se lo ponía y el niño no quería y le decía: hijo, es por tu bien, póntelo. Y bueno, se ponía su suéter y se iba a la iglesia, se iba a la escuela. Llegaba de la escuela y iban a la tienda y luego estaba haciendo más frío y le ponía 2 suéteres. Mamá, no, hijo, es por tu bien. Se iba con los 2 suéteres. En la noche la mamá lo tapaba con 2 cobertores. Mamá, ¿por qué? Hijo, es por tu bien. Un día por la mañana llega la mamá y encuentra el cacahuate de maní, el frasco abierto, y el niño come como todos los niños y estaba lleno de cacahuate de maní. Y la mamá le dice: mi hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Y dice el niño: mamá, es por mi bien. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, los mandamientos son por nuestro bien. Es para bien de usted y para bien mío. Vale la pena hacerlo. Verso 15, estamos por terminar. Verso 15 dice así: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Verso 16, escuche esta promesa, yo creo que nos gusta a todos. Verso 16, lo saciaré de larga vida. Escuchen esta otra, es la más importante. Y le mostraré, ¿qué le mostraré? ¿Qué? Mi salvación. Le mostraré mi salvación. Nuestros hermanos cantaban el canto y nuestro hermano Eduardo decía: nosotros ya conocemos la salvación, ya tenemos la salvación. Solamente tenemos que seguir en el camino de nuestro Dios. Y les tengo buenas noticias, hermanos y hermanas. El mundo sin problemas y sin necesidades y sin enfermedades que Adán y Eva tenían, nuestro Dios lo quiere para nosotros en un futuro. Y ese es la salvación de nuestro Dios. Termino con esto. Hace muchos años había un pueblo que estaba esclavo. Era esclavo por otro país que tenían que trabajar mucho. Hacía mucho calor y tenían que trabajar. No les pagaban, solamente les daban comidas y sus hijos de sus hijos seguían siendo esclavos, y así fueron por más de 400 años. Hasta que nuestro Dios un día se acordó de ellos y les dijo: yo los voy a librar de la esclavitud. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Juntos vamos a estar. Ustedes tienen que obedecer lo que yo les diga y yo los voy a bendecir. Dicho y hecho, nuestro Dios los libertó y ellos empezaron a caminar. Llegaron a un mar donde ya no podían y los soldados venían atrás de ellos y nuestro Dios los ayudó a cruzar ese mar rojo. Seguían caminando. Ellos pronto empezaron a quejarse y dijeron:
Donde éramos esclavos teníamos comida y aquí empezamos a aguantar hambre. Nuestro Dios les dio comida. Tenían puro maná, pero se enojaron y querían carne, y nuestro Dios les dio carne. Tenían mucho calor cuando ellos caminaban, pero nuestro Dios les puso una nube, y en medio de la nube iba nuestro Dios y no tenían calor. Si la temperatura era de 100 grados, en la nube todas las personas que caminaban abajo, nuestro Dios 70 grados Fahrenheit. En la noche no había electricidad y había una lumbrera, y en medio de la lumbrera iba nuestro Dios. Eso sucedió por 40 años. Nuestro Dios nunca se apartó de ellos. Los mismos zapatos, la misma ropa por 40 años nunca se desgastaron. Las promesas de nuestro Dios siempre son fieles. Eso pasó en el pueblo de Israel. Éxodo, el capítulo 13, el verso 21, abra su Biblia. Éxodo, capítulo 13, verso 21, dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22, fíjese bien lo que dice en el verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nuestro Dios hoy nos ofrece salvación. Nuestro Dios nos ofrece vida eterna. El mismo Dios que guió a su pueblo por todo ese tiempo sigue siendo el mismo Dios que hoy en esta tarde vino usted aquí para darle las gracias por una semana que lo ha cuidado, para pedirle que una semana lo cuide a usted y a su familia. Es un Dios vivo. Nuestro Dios nos promete bendición y nos promete vida eterna. Tal vez usted ha tenido malos tiempos, malos momentos, enfermedades donde usted piensa que está solo, que está nuestro Dios, ya no está con usted. Termino con esto. Todos conocemos y hemos visto un cuadro de una reflexión. Se cuenta que un hombre había prometido siempre servir a nuestro Dios. Y nuestro Dios le había dicho: si tú siempre obedeces mis mandamientos y estás conmigo, yo siempre te cuidaré. E hicieron un trato. Este hombre empezó a tener problemas. Se empezó a enfermar y se volvió a enfermar más fuerte. Se sentía abandonado. Una noche tuvo un sueño. Estaba muy triste, estaba muy estresado, estaba muy deprimido, y en ese sueño soñó que caminaba al lado de la playa. Y dice que primero miraba 2 pares de huellas de personas caminando. Y el agua la miraba azul toda y el mar muy bonito. Pero más adelante miraba el mar todo sucio, mucha basura. Y él se miraba ya una persona de muchos años y muy enfermo. Y solamente miraba un par de huellas y decía: Señor, ¿por qué me has abandonado? Si teníamos un trato y yo siempre he sido fiel, ¿qué pasa ahora?
Y dice que nuestro Dios le contestó en el sueño: hijo, yo sigo respetando el trato que tú y yo tenemos. Cuando tú miras dos pares de huellas, yo voy contigo de la mano porque aún tú puedes caminar. Pero cuando tú ves solo un par de huellas, soy yo que te lleva en brazos. Es cuando tú ya estabas muy enfermo. Pero yo siempre voy a estar contigo. Hermanos y hermanas, nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Estemos nosotros con Él. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a nuestro Dios que aumente nuestra fe para que alcanzamos a ver la dimensión de su reino, las promesas tan grandes para los hijos de Dios aquí en esta tierra. Y cuando ya no estemos aquí, que al venir nosotros a la casa de Dios no se nos haga una carga, sino que vengamos contentos y tratemos de invitar a alguien más. Que nosotros siempre anhelemos cuando salgamos de aquí, ya para la próxima reunión, cuando vamos a regresar, experimentando las bendiciones de nuestro Dios y ver un futuro mejor que nuestro Dios tiene y como siempre ha querido desde un principio que les tenía para Adán y para Eva. Yo les invito que me acompañen a orar. Nuestro hermano va a poner un canto y a través del canto yo voy a orar. Después de la oración va a pasar nuestro hermano Fran y nuestro hermano Eduardo, cantarán otro canto y después nuestro hermano Fran nos va a despedir en oración. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y por tu misericordia, Dios nuestro también. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque tus promesas para nosotros, Señor, son muchas y son muy preciosas. Gracias por este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, nosotros queremos habitar en tu abrigo. Nosotros queremos morar bajo tu sombra. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales para juntos, Señor, poder ver esa salvación que tú nos tienes. Te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nosotros aprendemos cómo debemos de caminar aquí en esta vida y qué debemos de hacer para obtener la vida eterna. Gracias, Señor, ayúdanos a confiar más en ti. Como dice el canto, Señor, a saber que tú siempre nos vas a cuidar aquí en este mundo y cuando ya no lo estemos. Ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que están con nosotros aquí en esta tarde. Por cada uno de ellos, Señor, tú los conoces por nombre y a su familia. Que tú les bendigas, Señor, con cada uno de nosotros. Y si alguno de los que están aquí están enfermos, en tus manos, Señor, los ponemos. Si alguno de ellos tiene una necesidad, también, estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, pero nosotros confiamos en ti, como dice tu palabra. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.
Gracias, Señor. Muchas gracias por esas promesas y por tantas bendiciones. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros. Pasarán nuestros hermanos.